Hola, hola, gente guapa de YouTube. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva entrega de chismecito jugoso y análisis a fondo. Soy su confidente digital y su curador de dramas favoritos, y hoy tenemos algo que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca. Prepárense. Porque sí, como lo vieron en el título, vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, la pareja que nos ha tenido en vilo, que nos ha hecho creer en el amor verdadero, que nos ha hecho cuestionar si todo lo que vemos en pantalla es actuado o si hay algo más, mucho más. Hoy vamos a desmenuzar todo, desde los rumores más descabellados hasta las evidencias más contundentes. Y lo mejor de todo, vamos a analizar esa famosa, esa tan esperada, esa bomba, la confesión. Pero antes de que nos perdamos en un mar de especulaciones, les recuerdo que este canal se alimenta de su amor y su apoyo. Así que si aún no se han suscrito, ¿a qué están esperando? Denle clic a ese botón rojo o activen la campanita para no perderse ni una sola actualización, y déjenme saber en los comentarios qué piensan de todo este embrollo. Su opinión es oro puro para mí. Bien, ahora sí, manos a la obra. Halil İbrahim y Esla, Kerem y Seher para los más fanáticos, nos han regalado momentos inolvidables en pantalla. Su química era innegable, la tensión se podía cortar con un cuchillo, y cada mirada, cada roce, cada palabra, gritaba a los cuatro vientos: aquí hay algo más. Pero, ¿qué tan real era ese algo más? Durante meses la prensa turca, los fans en redes sociales, todos estuvimos obsesionados con descubrir la verdad. Fotos filtradas, vídeos borrosos, testimonios de fuentes anónimas, el internet se inundó de teorías, algunas más creíbles que otras. Algunos decían que era todo una estrategia de marketing para impulsar la serie. Otros, los más románticos, juraban que eran almas gemelas destinadas a estar juntas. Y no los culpo, yo también me dejé llevar por la magia de Kerem y Seher. Para ponerlos un poco en contexto, hablemos de su camino juntos. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu protagonizaron la serie Emanet, una producción que, si bien no contaba con el presupuesto de otras series turcas más pomposas, logró cautivar a una audiencia enorme gracias a su historia sencilla pero conmovedora y, sobre todo, a la innegable química entre sus protagonistas. La historia, en resumen, trataba de la historia de Kerem y Seher, enfrentados por circunstancias familiares y el cuidado de un niño pequeño. La serie se convirtió en un fenómeno, no solo en Turquía sino en varios países de Latinoamérica y otras regiones, gracias a su distribución internacional. Y con el éxito de la serie, llegó la fama para Halil İbrahim y Esla. Sus nombres se volvieron sinónimos de romance y pasión, y sus redes sociales se llenaron de seguidores ávidos de noticias sobre su vida personal. La presión era inmensa. Cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro. Si salían a comer juntos, era una cita romántica. Si se reían en una entrevista, era una prueba de su amor. Si se seguían en redes sociales, era la confirmación definitiva de su relación. Era agotador para ellos y francamente un poco ridículo para nosotros los espectadores. Pero ¿quién puede resistirse a un buen chisme? Y entonces llegó la confesión. Una entrevista, un post en redes sociales, un comunicado de prensa, no importa el medio, lo importante es que por fin, Halil İbrahim o Esla decidieron romper el silencio. ¿Qué fue lo que dijeron? Esa es la pregunta del millón. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque la confesión en realidad no fue una confesión como tal. No hubo un sí, estamos enamorados y nos vamos a casar mañana. No, no fue así de directo. Fue más sutil, más ambiguo, más estratégico. Digamos que fue una confesión a medias, una forma de alimentar el fuego sin quemarse. Lo que sí hubo fueron declaraciones que dejaban la puerta abierta a la interpretación. Frases como: Esla es una persona muy especial en mi vida, Halil İbrahim es un gran compañero y amigo, tenemos una conexión muy fuerte, inundaron los titulares. Palabras bonitas, sí, pero que no confirmaban ni negaban la existencia de un romance. Un clásico juego de sí, pero no. Pero el juego se hizo aún más interesante cuando empezaron a aparecer fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto se mantenían en el anonimato. Estas fuentes, con la excusa de proteger la privacidad de Halil İbrahim y Esla, filtraban información contradictoria. Algunos decían que estaban saliendo en secreto, otros que solo eran amigos, y otros que la presión de los fans había arruinado cualquier posibilidad de romance. Un verdadero laberinto de rumores. Entonces, ¿por qué digo que lo confesó todo?
Bueno, aquí es donde entra en juego el contexto, la lectura entre líneas, el arte de descifrar el lenguaje corporal. Porque más allá de las palabras estaban las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos de cariño que se escapaban ante las cámaras. Y esos, mis queridos amigos, esos valían más que 1000 declaraciones oficiales. Es como cuando intentas ocultar que te gusta a alguien, pero tus ojos te delatan. Si analizamos la entrevista en cuestión, podemos ver que Halil Ibrahim se muestra particularmente protector con Esla. La defiende ante las preguntas incómodas, elogia su talento y su personalidad, y la mira con una ternura que derrite hasta el corazón más frío. Es como si estuviera listo para defenderla de cualquier cosa, como un caballero andante moderno. Por su parte, Esla se sonroja, ríe nerviosamente y le devuelve las miradas con una mezcla de admiración y afecto. Se nota que se siente cómoda y segura a su lado. Es como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a las cámaras y a las preguntas incómodas. Es como si estuvieran gritando su amor en silencio. Y eso, para mí, es una confesión en sí misma. Una confesión que no necesita palabras, porque se expresa a través de la química, la conexión y la complicidad. Es un lenguaje universal que todos podemos entender, incluso si no hablamos turco. Pero volvamos a la famosa confesión. Después de la entrevista, ambos publicaron mensajes similares en sus redes sociales, agradeciendo a los fans por el apoyo y destacando la importancia de su amistad. Mensajes bonitos, sí, pero que seguían sin aclarar nada. Era como si estuvieran dando vueltas alrededor del tema sin querer entrar de lleno. Sin embargo, los fans más observadores notaron un detalle importante: ambos usaron la misma foto de fondo en sus perfiles durante unos días. Era una foto de un paisaje romántico con un atardecer espectacular. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Para mí era una forma sutil de decir, estamos juntos, aunque no lo digamos con palabras. Ahora, ¿por qué no lo admiten abiertamente? Aquí pueden haber varias razones. Tal vez quieran proteger su privacidad, tal vez tengan miedo de las repercusiones en sus carreras, tal vez simplemente no estén listos para dar ese paso. Cualquiera sea el motivo, lo importante es respetar su decisión y seguir disfrutando de su talento en pantalla. La presión de los medios y los fans puede ser abrumadora, especialmente para actores jóvenes que están empezando su carrera. Quizás temían que un romance público eclipsara su trabajo y los redujera a ser la parejita de moda. O quizás tenían contratos que les impedían confirmar una relación hasta cierto punto. El mundo del espectáculo es complicado, gente. Pero no nos engañemos, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, como buena fanática del amor, sigo creyendo en la posibilidad de que Halil Ibrahim y Esla terminen juntos, ya sea en la vida real o en la ficción. Y ustedes también deberían. Después de todo, ¿quién no quiere ver un final feliz para esta historia? Además, hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes y tienen mucho camino por recorrer en sus carreras. Quizás prefieran enfocarse en su trabajo por ahora y dejar que el amor florezca de forma natural, sin presiones externas. Es una decisión sabia y madura, aunque nos deje con la miel en los labios. Porque al final del día, lo que importa es la magia que nos transmiten, la emoción que nos hacen sentir y la esperanza de que el amor verdadero existe, incluso en el mundo de la farándula. Su química en pantalla es innegable, y eso es lo que realmente importa. Si están juntos o no, es asunto suyo. Así que, después de este análisis profundo y lleno de especulaciones, ¿qué podemos concluir? Que Halil Ibrahim y Esla tienen una conexión innegable, que su relación es más que una simple amistad, y que aunque no lo hayan confirmado explícitamente, lo confesaron todo a través de sus miradas, sus gestos y su química. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta aventura y por compartir su opinión en los comentarios. Son lo mejor de este canal. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis próximas investigaciones. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no creer en el amor verdadero. Así que sigan soñando, sigan amando y sigan disfrutando de la magia de Halil Ibrahim y Esla. Quién sabe, quizás algún día nos den la sorpresa que todos estamos esperando.
Hasta la próxima, gente guapa. Y no se olviden de dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen que Halil Ibrahim y Esla están enamorados? ¿O creen que es todo una estrategia de marketing? Quiero saber qué piensan. Los leo. Besitos.